Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal nuevamente? Saludos a todos, qué bueno que están con nosotros una vez más. Estamos acá pues emocionados de seguir con este tema tan importante para poder aplicarlo en nuestra vida y tener pues una claridad de pensamiento en este mundo torcido. Estamos en el pasaje de Hechos 17, la conclusión de Pablo acá con los filósofos griegos, con estos pensadores griegos, y recordando lo que vimos la vez pasada, es el discurso final de Pablo, donde terminan hasta burlándose de él por hablar de la resurrección de Cristo, los muertos, ¿no? La resurrección de los muertos, y ya hablamos un poco de la historia de la redención y del contexto histórico más o menos de esto. Ahora vamos a ir al significado original para aprovechar el tiempo, porque ya saben cómo nos ponemos, ¿no? Se nos va. Vamos directo al verso 29, lo vamos a leer y vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre esto. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo utiliza aquí lo que reconoceríamos como empujar la antítesis, ¿sí? Pushing the antithesis. Esta es la la gran contribución de Greg Bahnsen a la apologética presuposicional. Esto no es más que forzar al no creyente a vivir consistente con las presuposiciones que le dan base y parecen fundamentar su cosmovisión. Esta es una definición que está en el libro Pushing the Antithesis, The Methodology of Greg L. Bahnsen. Empujar la antítesis, la metodología apologética de Greg Bahnsen. Esto lo escribió el doctor Gary DeMar en el prólogo de tal libro. Esos son, dicho sea de paso, son 3 libros que sería bueno tener. Es una trilogía. Este es uno, Pushing the Antithesis, empujar la antítesis. No están en español, creo que solo están en inglés. El otro libro es Against All Opposition, en contra de toda oposición. Es un libro fantástico. Yo tuve el privilegio de tener una copia en PDF antes de su publicación, y el doctor DeMar me pidió algunos comentarios que qué pensaba acerca, y pues me sentí muy honrado. Gracias, doctor DeMar, aunque sabemos que no nos escucha, pero... Y el otro libro, se me escapa ahorita el nombre. Sí, Always Ready, es Siempre Listos. Esos 3 libros son bien importantes, son pequeños, bueno, tamaño moderado, y son simples de leer para aquellos de ustedes que lean inglés. Yo tengo los 3 libros en digital y tengo 2 de esos en físico. Son importantes. Regresando al punto, Pablo aquí está forzando a los atenienses a vivir de acuerdo a su cosmovisión. ¿Y con qué objetivo? Para demostrar la absurdidad de su cosmovisión. Los atenienses decían que eran linaje de Zeus, ¿sí? Si esto era cierto, entonces las estatuas y las imágenes eran una contradicción, ¿sí? Ya que si el linaje es de carne y hueso, la deidad era falsa. Era falsa porque estaba siendo representada por esculturas de materiales y la imaginación del hombre, ¿sí? Pablo estaba forzando a los atenienses a ser consistentes con lo que creían y profesaban. Estaba empujando la antítesis. Si ellos se consideraban linaje de Zeus, este no podía ser representado en un santuario con imágenes hechas de materiales diferentes al cuerpo humano. Ahora, Pablo al mismo tiempo está siendo consistente con su fe, ¿sí? Ya que afirma que somos linaje de Dios. Él está contraponiendo esto. Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que somos linaje de Zeus? No, Pablo dice, somos linaje de Dios, que de una sola sangre hizo a la humanidad, como leímos en versos anteriores de este mismo capítulo. Y ese Dios se hizo carne en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo estaba demostrando la consistencia de su fe y demostrando la absurdidad de la fe ateniense. Esto es un punto, digamos, que también nos sirve para demostrar cómo Pablo está destruyendo la fe ateniense. Sí, este ejercicio apologético es muy importante, que nosotros debemos de ser capaces, hermanos, de poder
de alguna manera entender la tesis, ¿no? de aquel opositor a la fe. Exacto. Y poder reclamar la consistencia de lo que esta persona que es contraria a la fe está tratando de presentar, ¿no? Sí. Cuando alguien presenta algún argumento, alguna tesis, nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes y, en términos más coloquiales, vivos, ¿no? Ajá, Vivos, astutos para poder de verdad reclamarles a ellos la consistencia de lo que ellos mismos están diciendo, porque van a ver que si este argumento no es bíblico, no es escritural, porque precisamente por eso estamos probablemente platicando o debatiendo con alguien, vamos a ver que hay mucha inconsistencia en lo que ellos mismos dicen. Sí. Ese ejercicio lo podemos hacer en muchas de las cosas. Veamos videos de YouTube, veamos algún TikTok de gente que está tratando de argumentar cosas. Veamos que son inconsistentes en ellos mismos. Dicen una cosa y terminan siendo inconsistentes a la hora de ser aplicativos. El punto acá, y por eso creemos que es una metodología bíblica y cristiana, reformada por naturaleza, y es básicamente el desarrollo de una metodología de lo que Jesús mismo hizo muchas veces. Por ejemplo, cuando los fariseos acusaron a Jesús de que él echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú, ¿sí? Jesús utiliza ese mismo argumento para demostrar lo absurdo del argumento. Jesús estaba empujando la antítesis. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si ustedes dicen que yo he hecho los demonios por el poder de Belcebú y no por el dedo de Dios, como claramente era, si yo hiciera eso, si yo fuese, dice Jesús, un siervo de Satanás, ¿cómo podría la casa de Satanás sostenerse si él mismo está destruyendo su propia casa? Entonces Jesús está empujando la antítesis, demostrándole a los fariseos que sus propios argumentos se caen. Claro. Es como esta técnica de pelea. Yo a veces hago referencia a eso y jamás he peleado en mi vida, pero he visto algunas cosas que hacen sentido, ¿no? Hay técnicas de pelea de utilizar la fuerza del oponente en contra de él mismo, ¿verdad? Como alguien viene y viene en contra tuya y va a golpearte y detrás de ti hay una pared y te quitas para que él mismo golpee la pared y él mismo se destruya y se lastime a sí mismo. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que ustedes dicen, llevémoslo al extremo, a ver si soporta. Claro. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. Nos sirve. Ahora, sí, vamos a tener la seguridad, hermanos, de que cuando nosotros hagamos ese ejercicio, tengamos la seguridad que ninguna cosmovisión que no sea bíblica cristiana, cualquier otra, no va a soportar. Y que nosotros como cristianos debemos de tener la seguridad, la confianza y la paz de que nuestra cosmovisión bíblica cristiana es consistente. Exacto. Y precisamente esa es la dinámica de nuestro ejercicio apologético. Sí. Es ver qué consistencia hay en nuestra fe, que es la única, hermanos, que va a ser consistente en todos los aspectos. Entonces, tengamos esa seguridad, esa confianza, y si no hemos desarrollado un buen ejercicio apologético, pues la invitación es que lo aprendamos a hacer, ¿no? Hiciste un comentario bien importante. Esto es necesario para nosotros, es decir, debemos entender la parte contraria, debemos entender la cosmovisión contraria. Y dentro del discurso de Pablo en el Areópago, vemos precisamente esto. Eso. Pablo conocía la cosmovisión griega. Así es. Pablo cita a los poetas griegos. Claro. Pablo critica los elementos de la fe griega. Claro. ¿Por qué? Porque la conocía, se dio a la tarea de conocerla. Y aunque en algún momento el presuposicionalismo, nuestra metodología apologética, es sencilla en algunos puntos, aquí está la complejidad. Debemos de saber cuál es la parte contraria y cómo esta parte contraria opera para atacar sus puntos principales. Claro. Vamos avanzando porque se nos pasa el tiempo. Claro. El verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Aquí tratamos un poco esto en el podcast anterior, pero lo vamos a expandir un poco. La palabra que se traduce como ignorancia aquí proviene del griego agnoia, que implica una ceguera deliberada, ¿ok? Como la película, no sé si voy a hacer un buen ejemplo, pero bueno, salió una película hace unos, ¿qué? No sé, 3, 4 años, 5 años, en Netflix, que se llamaba Bird Box, donde esta actriz Sandra Bullock interpreta a esta mujer que se logra salvar y también a sus hijos por medio de no mirar a la fuerza y al espíritu que anda suelto en el mundo que hace que la gente se suicide. Si de repente la gente mira a los ojos de otros o mira a esta fuerza de alguna manera, la gente ya no puede soportarlo y empiezan a suicidarse. Entonces ella deliberadamente se tapa los ojos y tapa los ojos de sus hijos para que no miren. Es una ceguera deliberada. Este término es mejor explicado en el siguiente verso. En Efesios 4:18 dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ok, estas declaraciones debemos entenderlas y por eso es tan importante una soteriología reformada, o lo que algunos llaman calvinismo. Llamamos calvinismo. Es básicamente una necedad el forzarse a sí mismo a no ver. No tengo el deseo de ver. Deliberadamente no quiero mirar. ¿Por qué esto es importante? Porque en este mismo discurso Pablo habla de este Dios no conocido. Los atenienses decían, hay un Dios que no conocemos y que no se revela. Y como no se revela, no sabemos. Pero Pablo está exponiendo esto y está diciendo, no es que Dios no se revele, no es que Dios no se deje ver, es que ustedes deliberadamente no lo quieren ver, ¿sí? Pero Pablo estaba exponiendo la absurdidad de los atenienses y al mismo tiempo acusándoles de su maldad, porque este Dios sí se revela. Pablo en otras partes, en Romanos 1, es la declaración tal vez más importante sobre este tema, que lo invisible de Dios se hizo visible desde la creación. Este es un Dios que se ha manifestado públicamente. Dios no es un Dios subjetivo, no es un Dios de una experiencia privada. Al contrario, Dios es el Dios de lo público. Él se ha manifestado. Por lo tanto, estos tiempos de ignorancia no hacen referencia. Lo que Pablo está diciendo aquí, que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, Pablo no está diciendo, ustedes han sido inocentes. No. Los atenienses no eran inocentes por no conocer a este Dios no conocido. Al contrario, Pablo estaba diciendo que esta ignorancia era deliberada. ¿Sí? Los atenienses habían estado rechazando la revelación de Dios. Los atenienses eran culpables por haberse rehusado a ver y a someterse al Dios no conocido. Es exactamente la misma historia de todo incrédulo. Claro. No es incrédulo por falta de evidencia. Es incrédulo por la dureza de su corazón y la necedad de no querer ver lo que Dios sí ha manifestado. Es importante que, otra vez, para pensar claramente en este mundo torcido, porque acá puede haber muchos puntos para discusión, ¿no? Estás aclarando una cosa. No, Dios no es que Dios no haya querido manifestarse. Dios se ha revelado siempre. Claramente. Claro, entonces, obviamente, después, cuando Cristo aparece en escena, pues, es evidente que ese Dios se reveló de manera física en Cristo Jesús, dice el escritor de Hebreo, ¿no? Que Dios habiendo hablado de muchas formas maneras, en el pasado, ahora nos habla por el Hijo. Acá a lo que voy es, sí hay una respuesta bíblica en esto para todos aquellos que tienen esa duda de, hermanos, entonces, ¿qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con toda esa gente que no tuvo la oportunidad o el chance de conocer a Dios? Sí, lo tuvieron. Entonces, básicamente, cuando podríamos decir a eso, en algún sentido podríamos acusar a Dios de que Dios tiene la culpa de que la gente no lo haya conocido. No podemos. No podemos, porque Dios no es responsable en este sentido de la dureza del corazón del hombre, independientemente cuál sea el contexto. Ahora, ¿cuál es el punto?
Dios siempre se reveló a los seres humanos. Romanos 1 es claro. Se hizo visible desde la creación. Exacto. Desde antes que existieran los mayas, desde que antes que existiera el imperio sumerio. O sea, Dios se reveló. Claro. Por lo tanto, el hombre es inexcusable, como lo habíamos el hombre no tiene excusa. La última vez. Entonces, aquí es importante que lo aclaremos, hermanos, y que tengamos esa respuesta nosotros clara. Este Dios no conocido no es que no se conociera porque este Dios estuviera ocultando de la gente para no verse. Es por la ignorancia, por la dureza del corazón. De su corazón. Ahora, Dios, dice Pablo acá, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia por la dureza de su corazón, hoy demanda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es bien importante que lo entendamos, que no hay excusa para ningún ser humano en ningún contexto, en ningún tiempo de la historia del ser humano. Habiendo establecido esto, demos una mirada más a esta frase y apreciemos que no solamente hay juicio, sino que en la frase que acabas de mencionar, también hay misericordia de Dios. Claro. Porque dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es un insulto al pecador, ¿no? Porque su ignorancia es fruto de su pecado, claro. No de su inocencia. Ok, este es un punto importante. Esta ignorancia deliberada no es producto de la inocencia, no es, pues yo no sabía, discúlpame, ¿verdad? Como, voy a poner un ejemplo así, mira vos cómo están tus papás, hace rato que no los miro. Y entonces responde, vos fíjate que mis papás fallecieron, vos discúlpame, yo no sabía. ¿Sí? Entonces es ignorancia. Claro. Esa ignorancia se entiende. Claro. Porque si es producto de mi inocencia, yo no sabía, no se me informó, no vi nada publicado en redes sociales, ¿verdad? Pues no sabía de verdad. Entonces soy inocente y esa ignorancia es producto de mi inocencia. Pero acá, por eso es tan importante hacer exégesis, y si vieran las notas que tenemos aquí preparadas, son exégesis reales, ¿verdad? Algún día, si alguien de ustedes las desea, con gusto las podemos compartir, los PDFs. Ven aquí que aquí en estas notas hemos desarrollado análisis sintácticos, hemos significado original, historia de la redención, hemos ido a los griegos originales, que es lo que estamos haciendo ahorita. Por eso es tan importante hacer exégesis. Pablo está diciendo, ustedes no son inocentes. Su ignorancia es producto de su culpabilidad. Y Pablo está diciendo que el Señor les estaba pasando por alto, misericordiosamente, no tomándoles en cuenta, pero mucho ojo, no tomándoles en cuenta para no castigar, sino con el propósito de que llegaran al arrepentimiento. Claro. Muchos aquí interpretan que Dios pasa por alto la ignorancia simplemente para no castigarla, y eso es un error. Dios la pasa por alto solo con el propósito de que exista arrepentimiento. Si no existe arrepentimiento, tengan por seguro que esa ignorancia va a traer la ira de Dios. Claro. ¿Sí? Esa ceguera deliberada será duramente castigada. Y es por eso que este verso termina demandando arrepentimiento. Pablo no dice, por lo tanto les sugiero, señores atenienses, por lo tanto les animo, hombre, miren, así en buena onda. No, Pablo dice, esta es una demanda de arrepentimiento, no como una alternativa o sugerencia, sino como una demanda única. Por eso es que la palabra manda, Dios manda, viene del griego parangeló, que significa comandar, cargar estrictamente. Debido a que Dios se reveló y ustedes deliberadamente decidieron ignorarlo, hoy les anuncio que la demanda está vigente, es vinculante. Deben arrepentirse de sus dioses, de su forma de hacer ciencia o filosofía, de su forma de vida, de la forma en la que están haciendo las leyes, de todo lo que ustedes hacen como sociedad ateniense. Arrepiéntanse. Y henos aquí, yo sé que hemos dicho varias veces esto, henos aquí, todavía en el siglo XXI, después del fracaso de esa cosmovisión griega, nuestras universidades siguen
construyendo el conocimiento a partir de una sociedad que Pablo dice deben arrepentirse. Claro, debemos hacer ese ejercicio otra vez de ver, porque manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. No hay un hombre, no hay un ser humano en la existencia de esta historia humana que no se le demande arrepentimiento. Así es. Todos, independientemente de quién sea. El más elocuente, el más alto, el de la realeza, como el que probablemente está hasta ahí abajo, en términos de estratos sociales. Exacto. Todos. No hay un hombre que por sus méritos no necesita arrepentirse, al contrario. Continuemos. Verso 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En este verso ya tratamos también en el podcast pasado un tanto el tema del gnosticismo y la burla en contra de Pablo por haber tratado el tema de la resurrección de los muertos, pero aquí lo vamos a expandir un poco. En este verso Pablo está desplegando en pocas palabras su doctrina escatológica también. De este pasaje es que todos los sabores escatológicos que existen afirman que el fin de la historia involucra necesariamente un juicio final, ¿sí? El cómo se interpreta. El cómo se interpreta y cómo se va a llevar a cabo es un problema de debate, ¿no? ¿Cómo va a ser ese juicio final? Que no parece terminar el debate, ¿no? Pero de que va a haber un juicio final, seguro lo habrá. Pero muy interesantemente, Pablo aquí sigue destruyendo el gnosticismo, ¿sí? Aquí el gnosticismo no lo habíamos tratado como tema contextual porque estábamos ocupados en la filosofía griega, pero parte de toda la doctrina circundante allí en Atenas era el gnosticismo. De hecho, el gnosticismo es una doctrina que surge de los griegos, ¿no? Ya que Pablo aquí sigue destruyendo el gnosticismo porque afirma la resurrección corporal del cuerpo material del Hijo de Dios. Y de hecho, Pablo aquí establece la resurrección de Cristo como la base, como la certeza del juicio venidero. Claro. Debido a que Jesucristo resucitó y todo lo que cumplió en su obra redentora, habrá un juicio final. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque cuando dice dando fe, dice Pablo, dando fe, del griego pistis, que significa confianza total, convicción intelectual, certeza, ¿sí? El mismo vocablo que se utiliza en Hebreos 11 para establecer que la fe es una certeza, no una conclusión y mucho menos una posibilidad. Por eso es que Pablo mismo en 1 Corintios 15, 14 dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La mejor arma que tenemos los cristianos y que los cristianos tenían en el primer siglo para destruir la doctrina herética del gnosticismo era la resurrección de Jesucristo. O sea, la forma en la que todas las veces que vemos en el Nuevo Testamento se atacó la doctrina herética, la herejía del gnosticismo, fue a partir de la resurrección de Cristo, a partir de la certeza de que el Hijo de Dios caminó en esta tierra, murió y resucitó. Eso demostraba la falsedad del gnosticismo, porque demostraba que Dios en carne podía seguir siendo Dios. Y la carne ha de ser purificada, restaurada en el juicio final. Sí, ¿sí? Que lo hablamos en el episodio anterior, que esta también es una esperanza para nosotros, ¿no? Porque Él es la primicia de esa resurrección y nosotros tenemos precisamente esa esperanza de que este cuerpo inmaterial, mortal, corruptible, que lo habíamos mencionado, va a ser transformado, va a ser vestido de incorrupción, ¿no? Sí. Y entonces vemos acá que lo material en Cristo Jesús tiene esperanza. Amén. ¿Sí? Aquí es donde vemos que la resurrección de Jesucristo tiene implicaciones escatológicas. ¿Sí? Necesitamos de la resurrección de Cristo para hacer sentido de nuestra doctrina de los últimos tiempos. Y parte de nuestra doctrina de los últimos tiempos es el juicio final. Pablo lo sabía y aunque se burlaron de él exactamente en esta parte del discurso, Pablo no
procedió a darles evidencias o a corroborarles que Jesucristo resucitó. Pablo simplemente hizo lo que Jesús le había demandado a sus discípulos cuando no los recibieran, cuando no recibieran esta doctrina o a Jesucristo, sacudieran el polvo de sus sandalias y se fueran, ¿sí? Y los dejaran básicamente a merced de la ira de Dios. Y esto es lo que Pablo hizo. En el verso 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. En alguna medida, claro, sacudió el polvo de sus sandalias en el aerópago y dijo, ¿no lo quieren? No lo quieren, ¿verdad? Claro, sí. Yo lo que también quiero llamar a la atención es ese sentido escatológico, ¿no? De ese juicio final que Dios ha establecido, que va a haber un juicio para todos en todos los ámbitos. Nosotros que estamos involucrados en cierta práctica de la enseñanza bíblica en términos de gobierno y de política, hemos tenido también por ahí la oportunidad de enseñar esto, que Dios juzgará a todos. Amén. Independientemente de la posición en términos de políticos o de gobierno, Dios le demandará a toda aquella persona que está en un puesto de gobierno, a los reyes de la tierra, a los presidentes, a los que lideran estas organizaciones supranacionales, ¿no? Que Dios vendrá un día y Dios vendrá a juzgar a todos. Hay bases sólidas para entender esto. El dueño de la tierra es Cristo, es Dios mismo. Él es el creador, Él es el dueño y va a demandar por su creación. O sea, no somos conspiranoicos, ¿verdad? O sea, no somos, probablemente podamos ser acusados por algunos de este tipo. Allá vienen ustedes con su idea de que habrá un juicio final. Hay películas, Hollywood ha establecido una dinámica de todas estas cuestiones. Y nosotros, pues nuestra argumentación es eminente bíblica. Habrá un día de juicio final. Y ninguno de nosotros, hermanos en Cristo, y los creyentes y los no creyentes, no escaparemos de eso. Ahora, esta es una implicación escatológica bien importante en este pasaje. Porque la demanda es arrepentimiento. Exacto. Para todos, ¿no? Porque vendrá un juicio para todos, porque Dios ha de juzgar a vivos, a muertos, a todos, porque si no, entonces Él no fuera el juez justo. Si no, Él no demanda, en este caso, justicia, Él no fuera el juez justo. Y gracias a su misericordia, a su gracia derramada a nosotros por medio de Cristo Jesús, es que nosotros hoy tenemos esperanza de que vamos a ser juzgados y que vamos a encontrar esperanza en Cristo Jesús, en contraposición con aquella persona que ha ignorado a Cristo, que se ha burlado de Cristo, que se ríe de Cristo, que rechaza a Cristo de manera deliberada. Esa persona va a encontrar el juicio de Dios, que no tiene esperanza eterna. Sí, ahora, lo mismo que hicimos con el tema de la resurrección de Jesucristo y la demanda de arrepentimiento. Pablo no excluye estos elementos de su declaración, de su discurso intelectual. Recordemos que el tema del arrepentimiento, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, en otras palabras, nuestra visión del futuro y del final de la historia, no es algo que esté fuera de nuestra intelectualidad. De nuevo, aquí vemos que Pablo está involucrando estos elementos en su discurso. Entonces nosotros no debemos avergonzarnos cuando se nos pregunte, ¿y vos qué crees acerca de los tiempos finales? ¿Vos crees eso del apocalipsis y todo eso que hablan estas denominaciones? ¿Vos crees esto? Bueno, obviamente tenemos que explicarlo en una perspectiva escatológica bien formulada. En nuestro caso, somos de la escatología victoriosa, somos posmileniales, ¿verdad? Entonces tenemos una visión diferente, un tanto diferente a lo que es popular en Latinoamérica y, diría yo, en muchas partes del mundo. Pero no excluimos de nuestro discurso apologético nuestra visión del final, nuestra visión del futuro.
Eso no es parte, eso ya es una especulación vos. Eso no es parte de tu intelecto. Bien, lo es. Y porque nosotros en nuestra cosmovisión cristiana no especulamos acerca del futuro, sino que interpretamos lo que ha sido, lo que ha sido revelado en la Escritura. En esta serie de debates entre Christopher Hitchens y Douglas Wilson, Christopher Hitchens, el ateo no famoso allá por 2008, 2010, él le preguntaba a Douglas Wilson y le decía, pero la especulación de tal teólogo es esta y otra, y le daba una perspectiva que Hitchens había escuchado de escatología de un teólogo liberal, ¿verdad? X o Y. Y Douglas Wilson le responde, creo que de una manera muy acorde, y le dice, primero Christopher le dice, no es una especulación, es un asunto exegético. O sea, cuando yo hablo del futuro de los tiempos, lo hago en el marco de la revelación y después de un cuidadoso estudio del futuro, de lo que la Biblia dice acerca de la revelación, del futuro. Entonces, no lo excluimos de nuestra argumentación apologética. Vean cómo cuando hacemos apologética estamos preparados en todos estos puntos, o debiésemos estar preparados en todos estos puntos. Por lo menos, sí, claro. Terminemos con esto. En el verso 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo, personalmente, cometí el error de pensar que este pasaje era, en su conclusión, así como que, la gran... Pablo, aunque sea, convenció a algunos, ¿verdad? No fue una pérdida total de tiempo, por lo menos se ganó a algunos. Yo pensaba que Pablo salió ahí como que perdió 2-1, ¿verdad? El partido. Hermanos, nunca subestimemos ni despreciemos el momento cuando una persona cree en Jesucristo. Esto no es un acto pasajero, tiene mucha importancia porque es la transmisión de vida de Jesucristo hacia otro ser humano. Cierta tradición histórica cuenta que, lo mencionamos el podcast pasado, que Dionisio llegó a ser un obispo de Atenas y mártir, probablemente decapitado, creen algunos, por su fe en Jesucristo en Atenas. Un líder del movimiento cristiano en esta difícil ciudad de Atenas, renunciando a su posición política en el tribunal de Atenas, en el Areópago, se dedicó a la política de verdad, a la política del reino, ¿no? Como podrán ver, este es un discurso registrado en el Nuevo Testamento, tan poderoso que tuvo una importancia grandísima y como que tuviese vida misma, porque al analizarlo como lo hicimos en estos varios podcasts, sigue teniendo tanta relevancia para nosotros. Entonces yo creo que esta es una muy buena forma de culminar al fin con el discurso de Pablo en el Areópago en Hechos 17. Claro, esta es la interpretación, ¿no? Vamos a dejar para el próximo episodio aplicaciones para nosotros hoy acerca de todo esto, pero sí creo que sí vale la pena llamar la atención que lo que acabas de mencionar. Nuestra demanda por parte de Cristo es ser testigo, ¿no? Ser testigos. Independientemente de dónde estemos, quien quiera creer y todo lo demás es un asunto que le pertenece a Dios. El convencimiento de arrepentimiento es del Espíritu Santo. Nosotros hacemos un llamado externo que implica pues exponer, ¿no? Exponer todos los elementos de nuestra fe, incluyendo, como bien lo decía, hasta el tema escatológico. Si bien, hermanos, no somos buenos para dominar todos estos temas en cuanto a temas soteriológicos de la salvación, escatológicos del futuro o qué sé yo, otros temas teológicos por ahí, pero sí es bueno que en algún momento estudiemos, desarrollemos principios fundamentales para la exposición del Evangelio. Amén. Y que podamos presentarlo a toda aquella persona que nos demanda esa razón de la esperanza, como bien lo estudiamos en otra ocasión. Así que creo que es una muy buena manera de concluir de Pablo. Vemos esto como un buen modelo a seguir para muchos de nosotros a la hora de defender nuestra fe, ¿no? Ante gente que demande esto. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a aplicarlo la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Compartan estos videos, suscríbanse y si tienen algún comentario, háganlo por favor para que nosotros podamos desarrollarlo. Bendiciones. Adiós. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.